no estar como en una esquina como la otra vez. Uy. Dios. Uy, perdón. Uy. Ustedes pasan. Van a pasar el reel. ¿Ah? Bueno, vamos a comenzar esta charla. Bienvenidos, bienvenidas al Hey Festival y a esta conversación llamada Narrativas para Construir Futuro, en la que estaremos conversando con Patricia Nieto y María Emma Wills. Muchas gracias por estar acá y... ¿No se oye? ¿Me ponen más volumen, por favor? ¿Qué tal ahí? Buenísimo. No, de nada, con gusto. Gracias por avisar. Imagínense toda la conversación sin que me escucharan. Me hubiera impactado el ego. Les decía que en esta charla estaremos conversando con María Emma y con Patricia sobre sus dos libros, Memorias para la Paz o Memorias para la Guerra, las disyuntivas frente al pasado que seremos, de María Emma, y el libro de Patricia Nieto, Crónicas del Paraíso. Ambos libros están disponibles ya en las mesas afuera de esta sala, los pueden comprar y las dos autoras estarán firmándolos al final de esta conversación. Y también tendremos un espacio al final de ella para preguntas del público de unos 10 o 15 minutos.
Bueno, tenemos la fortuna de que nos estén acompañando acá dos personas de una trayectoria excepcional y cuyo trabajo es inspirador. No quiero ser adulador, en verdad es un trabajo inspirador. Y vamos a hablar de estos dos últimos libros, pero primero quisiera presentárselas brevemente. Patricia Nieto es periodista, editora y profesora. Dirige la editorial Universidad de Antioquia y el proyecto Hacemos Memoria en esa misma universidad, dedicado a estudiar y reconstruir narrativas del conflicto armado. Ha recibido numerosos reconocimientos por su obra periodística, entre ellos el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Media Award de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Su libro más reciente es Crónicas del Paraíso, en el que reúne más de 30 años de reportería y escritura sobre el conflicto armado en Colombia. Por su parte, María Emma Wills es una politóloga que ha combinado labores de investigación con el desempeño de cargos públicos y la docencia universitaria. Entre 2007 y 2018 estuvo a cargo de las publicaciones sobre memoria y conflicto armado del Grupo de Memoria Histórica y posteriormente del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, además de desempeñarse como asesora de la Dirección General del Centro. También hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, pactada entre el Gobierno Nacional y las FARC, y fue una de las autoras de esa colección de 12 libros. Ha sido profesora asociada directora del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia. Y su más reciente libro es Memorias para la Paz. Mi nombre es Karim Ghanem Maalouf y estaré moderando esta conversación. Y para que entremos enseguida en tema, quisiera leerles un fragmentico de Memorias para la Paz o Memorias para la Guerra, que se refiere a un concepto que encontré muy curioso. Se llama imaginación burocrática. Por imaginación burocrática, dice María Emma, por imaginación burocrática entiendo la capacidad de un grupo de funcionarios de gestar, crear, dar forma a una meta que lo aglutina y le otorga un sentido de propósito. Esa imaginación no se evalúa siguiendo criterios de falsedad o veracidad, sino por su potencia para evocar, resonar e interpelar a sus públicos, en este caso de funcionarios, y otorgar un sentido político colectivo a su acción. En otras palabras, para configurar identidades colectivas burocráticas, estos grupos requieren no copiar o calcar la realidad, sino imaginar vínculos fundados en memorias que no solo proponen narrativas de qué funciones ha cumplido la institución en el pasado, sino además cuáles puede llegar a cumplir. Tú hablas ahí también de visitantes temporales de la burocracia, yo me considero uno de ellos, y me gustaría que nos contaras sobre la imaginación burocrática en el contexto de las instituciones que hacen memoria, como esas en las que has trabajado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Karim por la pregunta. Es una pregunta polémica. Si ustedes han trabajado en el Estado, saben que las burocracias tienen mala fama, pero yo defiendo las burocracias como fundamentales para un país en construcción como Colombia, y pienso que obviamente hay buenas y malas burocracias, hay burocracias comprometidas, o si se quiere hablemos de funcionarios comprometidos y funcionarios no comprometidos, y el compromiso tiene que ver con esa potencia que despierta en los funcionarios el querer hacer algo, no simplemente copiar la realidad o aposentarse en un cargo y no hacer nada con el cargo, sino realmente contribuir a la construcción de una realidad. Para la construcción de una realidad, y ahí viene el término de imaginación, yo arguyo que básicamente esas burocracias tienen, por un lado, que conocer la historia de esa burocracia, de dónde viene esa burocracia, pero también tienen que hacer algo que no está en los manuales, si se quiere, de función pública, que todos hemos tenido que leer cuando hemos pasado por la burocracia, sino que tienen que ver con una lectura de la realidad, un saber dónde nos estamos moviendo, ¿no? Una capacidad de ver el presente, el pasado y el futuro de esa burocracia en un contexto dado. Y ahí es donde viene la imaginación, porque leer
leer el presente, y los periodistas lo saben, pero los artistas también, los politólogos, bueno, algunos, que leer el presente tiene que ver también no simplemente con copiar lo que se ve, sino realmente interpretar. Y la interpretación es un acto de imaginación. Eso es fascinante por lo que dices. Uno no espera que la burocracia pueda ser un espacio para la imaginación y justamente eso explicas tú. Es un lugar en el que tenemos la oportunidad de hacer algo. ¿Cómo usas ese mecanismo para lograrlo? Y leyendo lo que para mí fue desconcertante encontrar esas palabras unidas, imaginación y burocracia, me hizo pensar también en cómo, Patricia, usas también esa palabra en tu trabajo como cronista. Tú no simplemente calcas la realidad, usas tus propias habilidades de imaginación para darle forma a esa masa que es la realidad. ¿Cómo crees que usas la imaginación, en este caso, de una forma amplia, artística, literaria, como la quieras entender, en tu trabajo como cronista? Bueno, yo creo que el periodismo, que es lo que yo hago, la escritura de las crónicas, son actos creativos. El hacer intelectual es creatividad. Y en esa manera la imaginación para nosotros entra a jugar desde el momento mismo en que identificamos que una historia es una historia. Que en esa frase que una persona nos dice en la calle, la foto que vemos publicada en un periódico, el estímulo que recibimos al interactuar con otras personas y ese, por decir así, ese estímulo que es solo una chispa, a mí me genera la inquietud de hacerme preguntas por ese hecho. Ahí hay un acto de imaginación. A otro colega no le genera ningún tipo de preguntas, ¿cierto? Entonces hay imaginación y creatividad para leer la realidad, para identificar en eso que llamamos la realidad unas luces o unas oscuridades por las que nos queremos meter para encontrar respuestas. Es un ejercicio de imaginación construir la pregunta, es decir, una imaginación metodológica, podríamos decir. ¿Qué le pregunto a un hecho de la vida cotidiana? Luego viene el proceso de la creación de la metodología. Los etnógrafos hablan de imaginación etnográfica, que es, tengo un estímulo al que he empezado a darle una forma, quiero hacerle preguntas, pero ¿cómo voy a obtener las respuestas? Y un periodista tiene lo que podríamos llamar un paquete de herramientas que nos enseñan los manuales como a los antropólogos, pero eso no es suficiente la mayoría de las veces para poder obtener la historia que queremos. Toda la resolución de los problemas del trabajo de campo exigen imaginación, es decir, el acto creativo. Y si hablamos del proceso de escritura, ahí está como esa otra cara de la moneda, porque es el proceso en el que el periodista o el escritor construye un universo que no es la realidad. Es el relato que yo, o María Emma, o Karim hace de eso que investigó y de eso que vio. En ese sentido, una crónica es una obra de la creación donde la imaginación juega un papel muy importante. Sí, lo fascinante de eso es que muchos lectores pensarían que el periodismo es justamente como una especie de expresión de la objetividad, la verdad con mayúsculas. Tú has dejado claro que tiene una injerencia la perspectiva del autor, su propia creatividad, su imaginación. Y en ese sentido, para construir memoria, también cada vez más se ha vuelto una tendencia al que las personas que viven una situación puedan tener mecanismos para contarla y imaginarla desde su propia perspectiva. Ustedes dos han trabajado en ese sentido con otras personas para aportarles herramientas con las que puedan contar sus historias,
en talleres de memoria, y me gustaría, María Emma, que nos contaras cuál fue tu experiencia dictando esos talleres o participando de esos talleres. ¿Cuál es el potencial y también los límites con los que te encontraste haciendo eso? Bueno, quizás tendría que arrancar por hablar del conflicto armado, es decir, ¿qué le hace un conflicto armado a una sociedad? Y yo creo que lo que hace el conflicto armado es básicamente separarnos, dejarnos en una profunda soledad, ¿sí? Porque hay desconfianzas, porque finalmente al otro lo vemos a través de una cantidad de filtros que no nos dejan conversar. Y los talleres lo que se proponían era básicamente, además también yo hice mucho trabajo de campo aquí en el Caribe colombiano, empezamos el trabajo del grupo de memoria histórica aquí en Cartagena con comunidades de los Montes de María, y básicamente para mí fue esos talleres, bueno, quizás tendría que decir que esos talleres trabajaban no como solemos pensar que es un trabajo, digamos, para reconstruir el pasado, que es prenda la grabadora, siéntese al lado y haga preguntas, sino que los talleres estaban fundados en un principio de que la memoria transita por muchas partes, pero no solo por el habla, sino también por el dibujo, por una conversación colectiva, por un canto, por, digamos, distintos lo que llaman vehículos de memoria. Entonces los talleres no solo, digamos, no prendíamos la grabadora, si no era el método, prender la grabadora no era el método, porque entendíamos que las personas que venían a compartir y a ofrecer sus memorias venían de enormes traumas. Entonces prender la grabadora era como una distancia más frente a eso que yo llamo volver a restablecer los vínculos. Entonces trabajábamos primero alrededor, por ejemplo, de cartografías sociales, ¿no? La comunidad del Salado vino a Cartagena e hizo un recorrido de memoria colectiva, porque la cartografía se hacía entre varias personas que venían del Salado para reconstruir unos hechos y el sentido de los hechos. Entonces, ahí, primero que todo, yo soy politóloga y me di cuenta que hay disciplinas de las ciencias sociales que son demasiado rígidas y que no entienden que los archivos del pasado no solo transitan por la palabra, sino por otras también metodologías. Hicimos también mapas del cuerpo. Yo no sé si Patricia también ha usado en sus etnografías, pero los mapas del cuerpo son muy potentes porque finalmente cada persona hacía su mapa del cuerpo, nos hablan de dolores que no están muy claros en nuestra conciencia, si queremos, pero que están muy claramente inscritos en el cuerpo, ¿no? Hay somatizaciones que salen en esos mapas del cuerpo, hay dolores frente a los cuales ni siquiera las víctimas eran conscientes que estaban ahí. Entonces los mapas del cuerpo también nos hablan de cómo el conflicto marcó los cuerpos, cómo finalmente, a pesar de que no lo sabemos, digamos, yo no he vivido directamente el conflicto, pero cada vez que hacía un mapa del cuerpo en esos talleres, porque construíamos colectivamente y cada uno hacía un mapa del cuerpo, yo me daba cuenta cómo mi cuerpo también estaba atravesado por la guerra. Entonces hay descubrimientos que te haces en los talleres. Y lo otro que ocurría en los talleres es que el silencio instalado por el conflicto armado en las comunidades se rompía, porque de pronto estabas en un escenario donde personas de la propia comunidad empezaban a recordar y ponían distintos énfasis. Entonces, de alguna manera había historias comunes que se iban tejiendo. No partías de la historia común, partías de que ibas a descubrir con ellos esa historia en común. Y ahí, bueno, pues no sé, pues todos sabemos que la guerra ha sido muy dolorosa, pero digamos sobre el Salado se ha hablado mucho de lo que aconteció ese día, esos 5 días de masacre en el Salado, pero por ejemplo, digamos, hablando de memorias y cómo se escogen a mí me impresionó mucho que en esas cartografías las víctimas referían como el avión fantasma,
Si ustedes recuerdan, Colombia compró un avión fantasma, que era un avión que podía volar muy bajito y muy silenciosamente, pero cómo recorrió los Montes de María y cómo las personas sabían que algo se avecinaba, ¿no? Y todavía, bueno, en fin. Entonces, hay cosas que quedan inscritas en nuestras memorias y que en esos talleres vamos descubriendo. En esos talleres además descubrimos cómo la gente también, a pesar de las amenazas y de los miedos, fueron capaces de reconstruir vidas en común después de la masacre. Porque no me quiero detener en la masacre misma, es decir, yo creo que la masacre es muy importante que todos los colombianos sepamos que 60 personas fueron asesinadas en El Salado, que durante 5 días una comunidad estuvo realmente sometida por un grupo de paramilitares muy numeroso y que las autoridades no aparecían por ningún lado, en fin. Pero yo lo que retengo es también como ese proceso de reconexión con el otro, de entender lo que vivieron a través no solo de la palabra, sino de los cuerpos y del sentido que le daban al relato cuando estaban con nosotros. No sé si fue muy largo, pero bueno. No. Fue una respuesta igual muy redonda. ¿Cuál fue tu experiencia, Patricia, en tu caso también dictando talleres? Yo sé que los dictaste en algún momento con la alcaldía, que fueron numerosas personas. De hecho, supe el caso de Fabiola Lalinde como una de las participantes en uno de esos talleres, la famosa Fabiola Lalinde, que montó la operación Sirirí para poder lograr la verdad y recuperar el cuerpo de su hijo desaparecido, y que al final lo logró después de muchas luchas. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia con las personas que participaban en el taller? Mira, yo creo que hay una cosa que es necesario decir, porque yo vengo del periodismo, y el periodismo, por su disciplina tradicional, no hace talleres, no co-crea con la comunidad, realmente ni siquiera se usaba validar el texto, no lo usamos en muchas ocasiones. El texto que escribimos, volver a que la familia o la comunidad lo lea, lo nutra antes de publicarlo. De esas cosas estamos hablando hace muy poco en el periodismo, ¿cierto? Y lo que quiero decir es que digamos que la emergencia fuerte de los ejercicios de memoria, de los trabajos por la memoria en el país, sacudió el periodismo. Es decir, que yo haya un día decidido buscar una metodología distinta a la de la entrevista directa, fue porque algo se quebró, porque había algo que no funcionaba, que no permitía dar cuenta de algo que estaba emergiendo en las comunidades, en los colombianos, y el periodismo no estaba listo para dar cuenta de eso. Entonces, bueno, ahora hablábamos con María Emma y es claro que ejercicios de memoria y relatos de memoria este país ha hecho históricamente, pero en esto reciente, es decir, cuando algunas instituciones o gobiernos o acciones públicas en pro de la memoria son realmente recientes, no sé, 20, 25 años que en el país se puede hablar de un trabajo por la memoria en público. Ahí, cuando las mujeres fundamentalmente empezaron a contarnos lo que pasaba en el campo, las oleadas de desplazados que llegaban a las ciudades, a mí me tocó oleadas en los 90, llegando a Medellín, luego en los 2000, y llegaba a los oídos nuestros como reporteros esa cantidad de historias. Nos dimos cuenta que el periodismo no alcanzaba a contar eso. Entonces ahí viene la deriva hacia lo que llamamos los talleres, que es ir a buscar en otras aguas herramientas, instrumentos, a imaginar metodologías para hacerlo. Entonces,
como en el 2005, yo hice unos talleres en Medellín con personas que venían del campo por razones de la violencia, y la idea era que ellos escribieran su historia y no que yo o mis compañeros las escucháramos y las escribiéramos, sino que ellos lo hicieran de manera directa. Y eso ocurrió porque yo fui a Machuca, que es un corregimiento de Segovia, cuando hubo allá un gran evento del conflicto. Y después de estar allí una semana y volver a la ciudad con todo ese material, yo no fui capaz de escribir. Entonces viene de una crisis personal, y es como las historias de nosotros, profesionales, artistas, funcionarios, que tienen que ver con el conflicto, van determinando cómo se cuenta la historia. Es decir, eso no se aplica a un modelo científico o disciplinar a un acontecimiento para narrarlo. A nosotros nos atraviesan esas historias, a muchos porque sus propias familias han sido víctimas o han estado en zonas muy afectadas, pero también porque dentro del propio oficio nos hemos sentido como heridos, y yo me quedé muda. Es decir, no podía escribir una historia a la que le había dedicado un mes de trabajo, ¿cierto? Entonces ahí va la deriva a decir, bueno, yo no puedo hacerlo. Me sentía muy mal, era un fracaso, y el camino para no quedarme como paralizada fue convocar a personas que vivieron los hechos de manera directa en su cuerpo, en su hogar, en su parcela, y a que lo contaran. Entonces fue acompañar la escritura, y ahí pues digamos que trajimos de las ciencias sociales una cantidad de herramientas, y bueno, hicimos 3 libros que yo creo que para Medellín fueron muy importantes en ese momento en el que se estaban desmovilizando el cacique Nutibara y otros bloques en Medellín, y estos hombres que estaban dejando los grupos armados hablaban, imponían un poco su relato, y las personas que habían sido víctimas de ellos estaban en sus barrios, en silencio, hablando de esto en su casa, o sea, recordando, pero no haciendo memoria en el sentido de pongamos eso en el espacio público. Y creo que ese ejercicio, por lo menos en ese momento de la ciudad, descomprimió la palabra. Empezamos a hablar de una cosa que no se hablaba en Medellín. Patricia lo mencionó ahora, y siento que en tu libro pasa lo mismo, y en mi experiencia personal también, y es que estos talleres en su mayor parte la asistencia eran mujeres. Tú coordinaste también el equipo de género en el grupo de memoria histórica. Desde esa perspectiva, ¿qué encontraste? ¿Cuáles fueron, digamos, tus hallazgos? Y también me interesan las limitaciones que expones en el libro, o mejor dicho, las particularidades, como esto de esa forma transitiva de vivir la victimización, ¿no? Bueno, digamos que el trabajo en violencia sexual en el marco del conflicto armado me llevó también a confrontar en el país la violencia sexual en la vida cotidiana. Y aunque en el marco del conflicto armado escuché historias que realmente me enfermaron, porque, digamos, la escucha también enferma, porque lo que hay que entender es que la violencia sexual que se ejerció en el marco del conflicto armado se ejerció desde una refinada crueldad. Sí, es decir, el cuerpo femenino era como un cuerpo para inscribir una soberanía masculina, pero torturando ese cuerpo, vejando ese cuerpo, en fin. Entonces, en el marco del conflicto armado, sí creo que descubrí que la crueldad y la infamia puede sobrepasar los límites. Cada vez que yo veía una historia, yo decía, no puede haber más bajeza, y sin embargo había más bajeza en la siguiente historia.
Pero también fui descubriendo que en la vida cotidiana, bueno, y también porque había preguntas sobre la vida cotidiana que se hacían en esos talleres y que hacíamos a las mujeres, fui descubriendo un país absolutamente brutal con las mujeres. Yo sé que las cifras, que no hay cifras, digamos que las cifras de violencia sexual en el país son muy incompletas porque las mujeres tienen enorme dificultad de relatar ese tipo de hechos y bueno, todos sabemos lo que está pasando ahora, no me quiero referir a la coyuntura, pero digamos, lo que muestra la coyuntura en este momento es la dificultad que siguen teniendo las mujeres para denunciar, para hablar de estos hechos. Entonces creo que lo que a mí me impactó y también me indignó es que no solo los actores armados ejercen violencia y ejercen violencia sexual de manera muy, muy vejatoria, destruyendo identidades y cuerpos, sino que en la vida cotidiana yo encontré relatos que en realidad me atormentaron durante mucho tiempo porque yo decía, ¿por qué Colombia no se mira al espejo y reconoce que es tan violenta en la vida cotidiana con sus mujeres y con sus niñas? ¿Por qué hay tanto silencio alrededor de eso? ¿Cómo es que nos llamamos una democracia y no nos damos cuenta que la mitad de nuestra población, las mujeres y las niñas, están sometidas a amenazas constantes en la casa, sí, en lugares que se supondría que son los lugares de protección? Porque yo oí historias de el abuelo, contado por la abuela que no sabía qué hacer frente al abuelo. Yo oí historias de mujeres que, esto fue en el Valle, no aquí en la costa, mujeres que muy jóvenes fueron casadas por sus padres, obligadas a casarse con personas mucho mayores que ellas. Entonces yo decía, pero ¿por qué estas historias no circulan? ¿Por qué no nos interpelan como sociedad? Entonces, de ahí yo retuve que en realidad tenemos un problema con los medios, con el periodismo, con que se vuelve asunto de discusión pública y que se deja en el silencio, ¿no? Y ahí es donde yo como que me empiezo a indignar y digo, no, estas historias tienen que seguir circulando e interpelando, ¿no? Las violencias frente a los niños, en fin, pero yo estoy segura que Patricia, pues, como periodista. Ahora que mencionabas digamos, ese lugar que se supone que sea de protección y de bienestar, el hogar, y de hecho la trayectoria al parecer por fuera del conflicto, y sin embargo lo que hay que entender de eso, de hecho, es que una sociedad en un conflicto bélico se ve afectada por ese conflicto y lo retroalimenta incluso en sus hogares. O sea, no es gratuito que haya una guerra afuera si en los hogares están pasando estas cosas, supongo. Y en el caso del libro de Patricia, hay una especie de crónica, perfil, que parece que fuera un catálogo de victimizaciones por todas las cosas que cuenta el personaje que se llama Carmen en el texto. Se llama La última florecita Nutabe, y lo particular de esta historia es que, bueno, el libro en general está escrito con una prosa muy exquisita. Patricia tiene unas observaciones sobre lo que la rodea que son encantadoras para el lector. Aquí lo que pasó además es que te encontraste con alguien que tenía una voz que a ti misma te encantaba y tú quisiste verterla en el texto, un poco fungiendo como editora, fungiendo como mediadora, ¿cierto? Cuéntanos de esta historia de La última florecita Nutabe. Sí, esa es una historia que a mí me impactó mucho, porque es una mujer que me iba destapando capas de su vida de a poquito. Yo no sabía, cuando me interesé por ella, que yo iba a entrar en un túnel de un conocimiento tan cercano a su historia.
Y aquí viene como esas recompensas que también el periodismo o un proceso investigativo le va dando al investigador cuando uno deja reposar, cuando uno da el tiempo necesario para que el personaje se haga partícipe de la construcción de su historia. Y lo digo porque ella me enseñó a mí muchas cosas. Yo conocí a Carmen en Sabana Larga, Antioquia, que es un municipio que hoy tiene un gran impacto por la hidroeléctrica, por Hidroituango. Y Carmen vivía en un corregimiento que se llamaba Oro Bajo y que hoy está inundado por el embalse. En Oro Bajo hubo una masacre, entraron unos hombres como adscritos a un grupo paramilitar y separaron a todos los hombres de la comunidad y los mataron en el corredor de la escuela. Yo creo que esa es una escena que se ha repetido muchas veces en este país. Y las mujeres y los niños quedaron viudas, huérfanas, solas, y bueno, digamos que salieron del caserío y se desplazaron a la cabecera municipal. Yo la conocí a ella en ese desplazamiento. Y aquí vienen las cosas. A mí me interesó ella porque sobrevivió a una masacre. Y ese es el punto de interés que los periodistas tenemos. Entonces, en ese momento, Carmen sobrevivió. Y si sobrevivió, ella, pensaba yo, tiene un gran relato de la masacre. Entonces, yo empecé a conversar con ella. Yo trabajaba en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia con la profesora María Teresa Uribe. Y, por supuesto, para ellos, todos esos testimonios que recogimos en esa salida de campo eran testimonios que se usaban de una manera muy sutil, casi que para reafirmar tesis de los sociólogos y los politólogos, pero digamos que la voz en extenso de los campesinos queda guardada, digamos que en una entrevista custodiada. Sí, custodiada, y la riqueza que hay ahí no siempre se usa como uno quisiera, quedan ahí. Pero ese era el método, ¿cierto? Entonces yo seguí hablando con esta mujer ya después del evento de la investigación académica, pero yo seguía pensando que ella tenía un gran valor narrativo porque había sobrevivido a una masacre. Yo seguía fijada en el prejuicio de que el valor de esa mujer era haber sobrevivido a una masacre y que el rasgo, como el punto de quiebre de su vida, el nudo de su historia, era el día en que los paramilitares entraron y mataron a los hombres de la vereda. Y a medida que hablábamos, bueno, primero ella se demoró 2 años para aceptar que hiciéramos ya las entrevistas. Esos 2 años fueron de ir, tomar café, plantearle la idea, darle vuelta, y ella se tomó el tiempo que necesitaba para un día decirme, bueno, ahora sí, empecemos. Es decir, esos 2 años anteriores eran como el trabajo de acercamiento, pero no habíamos empezado. Empezamos a hablar. Y si yo sabía bien que ella tenía una gran capacidad narrativa, en ese momento la desplegó con toda su excelencia. Hablábamos los domingos y yo iba a mi casa, transcribía, y al domingo siguiente ella simplemente decía, ¿en qué quedamos? Y yo le decía, quedamos en que llegaron con el camión y los corotos al barrio. Y ella, o sea, seguía el relato de su vida. Y ahí yo descubrí que el punto de quiebre de su vida no era el conflicto armado, porque había vivido en una zona históricamente sometida desde la guerra de liberales y conservadores a esas violencias, y que la lista de primos, vecinos,
y demás reclutados, desaparecidos y asesinados era muy clara, pero ella no cargaba con ese dolor como yo me imaginaba. Su dolor conecta con lo que acaba de contar María Emma. A ella la casaron con el señor más rico de la vereda, que le llevaba no sé cuántos años, y cuando ella ya tenía varios hijos con este hombre, descubre que el señor era el amante de su mamá. Entonces, el quiebre de su vida era la infidelidad, el abuso, el maltrato al que la sometieron afectivamente y no la masacre. Entonces, esos testimonios enseñan mucho, porque también al periodista lo resitúan y le digan, venga usted, como yo pienso que en el relato las personas están reconstruyéndose, están haciendo un perfil de sí mismos, como si se preguntaran yo quién soy, qué es lo que hago en la vida, el hecho violento me transformó, yo no soy una víctima eternamente congelada en ese instante. Y esta mujer, Carmen, me enseñó que su oralidad le daba como un nuevo sentido a su existencia, porque reconstruyó toda una trayectoria. Y me ayudó a mí a entender otros significados de la vida, a entender que la historia de cada persona se construye con esa persona y no desde la primera foto que yo le tomé con mis prejuicios. Y eso se siente en esa crónica, porque ese autoperfil casi mediado, gestionado por Patricia, yo lo sentí como una historia sobre el amor. Ella, como tú dices, una de sus frustraciones es su matrimonio, pero además lo cuenta con una gracia, su matrimonio fallido, y se lo dice a todo el mundo. Sus hijos saben que ella no quería a su papá, que se casó porque su mamá le pidió que se casara con él. De hecho, cuenta un abuso sexual temprano de ese señor, que luego sería su esposo, porque fue cuando era chico se quedó sin padre, se quedó huérfano y terminó en esa casa, y viviendo en esa casa, cuando ella era apenas una niña, le bajó los pantaloncillos en algún momento. Entonces, ella cuenta todas estas cosas, no con lo que tal vez uno esperaría estereotípicamente de una voz de alguien condoliéndose, sino de una persona, primero con una visión de su vida como, esta es la vida, ¿sí? Entonces, y tampoco con resignación, sino como cómo ella se ha enfrentado a esa aventura que es su vida. Esa es su vida finalmente. Entonces, ella no es una víctima de su vida, ella ha vivido su vida y ha tenido una agencia, y eso es muy emocionante. Hay unas frases además tan hermosas, les quiero leer un par. Ella dice, criticando a alguien, ellas son como pájaros de palo en palo, cosa que yo no puedo ser porque como tengo tanto pichón, me quedo en un solo palo. O dice esto, cristianos, recen por mí, recen para que yo me muera ligero. O hablando del amor, está aquí hablando de su esposo. Yo como que lo quería guardar en mi corazón, pero no podía entrar. Y esta última, que es sobre la muerte de su hijo, que eso sí es como un punto de inflexión muy grande en la historia. Aquí, en esta historia, para darles otro detalle, como dice Patricia, es una historia de ejércitos infinitos, o sea, pasa de un ejército a otro y son como medios ya de subsistencia. Tal persona entra a un ejército, tal otra entra a otro, más allá de ideologías. Su hijo en un momento entró, me parece que a una guerrilla y luego terminó en el ejército, luego de que se fue de esa guerrilla, y él luego murió y dice ella, yo lloro bastante y siento mucho la muerte de mi muchacho, pero cuando mi Dios se lo llevó, lo necesitaba más que yo. Eso será lo que hay que pensar, porque todos en esta vida somos como un reflejo y los reflejos pronto se acaban. Qué poder esas frases de Carmen. Ella también es una persona que, digamos que en estos relatos, y como Colombia es una nación hidrográfica, aparecen mucho los ríos en general. Ya hablaremos de otros ríos que aparecen en el libro de Patricia, pero tú también lo mencionas en tu libro, María Emma, en esas construcciones de cartografía, cuando aparecen los libros son para arrastrar muertos. Y estas personas que se conduelen de estos muertos son estas mujeres que cuentan su historia. Quisiera que nos dijeras, ya que en el título del libro dices Memorias para la paz o Memorias para la guerra,
Eso, se vino la pregunta fundamental, es ¿cuáles son unas y otras? O sea, ¿cuáles son esas memorias que sirven para construir paz o cuáles son esas que nos abocan a seguir en la guerra? Sí, pues toda la escritura del libro tenía una finalidad y era tratar de explicar a públicos, distintos públicos, por qué en la memoria nos jugamos el futuro, no solo el pasado, sino también el futuro, y por qué en esos juegos de memoria hay memorias que realmente intoxican y llevan el país de nuevo a ciclos de violencia. Y esas memorias que intoxican no solo son, digamos, impregnadas por la izquierda o la derecha, es decir, por ideologías, sino que tienen que ver más bien con la manera como construyen los actores del conflicto. Si construyen los actores del conflicto alrededor de binarios de buenos y malos, villanos y héroes, en el fondo lo que están haciendo es trayendo el conflicto a la memoria, ¿sí? Impregnando la memoria del propio conflicto, no nos están dando la posibilidad de tomar distancia de ese pasado que hemos vivido para mirarlo críticamente. Entonces, para mí, digamos, todas aquellas memorias que hablan de héroes, que hablan de patria o del lado de la guerrilla, de una revolución a nombre de un pueblo para justificar todo tipo de crímenes, me parece conducentes a reproducir los ciclos de violencia. Por el contrario, las memorias que son autocríticas y críticas son aquellas que básicamente reconocen que el daño causado a terceros, el daño se ha repartido entre muchos sectores en este país, pero además reconocen que lo que yo llamo los cercanos a la familia ideológica también han cometido atrocidades. Es decir, yo lo que le pido a la izquierda es que reconozca que las guerrillas han cometido enormes crímenes en este país. Y lo que le pido a la derecha es que reconozca que, por ejemplo, sectores de derecha y sectores estatales enquistados, digamos, sectores enquistados también en el Estado de derecha, han llevado a enormes sufrimientos. Es decir, que aquí no podemos seguir pensando que hay ángeles y demonios, porque realmente lo que nos muestra el conflicto armado es que la degradación vino de muchos lados y dejó pues enormes marcas en muchos sectores del país. La degradación es tal que nos acostumbramos a esas autopistas de cuerpos en los ríos, y de hecho pues las comunidades de todo el país lo gestionaron de diferentes maneras. El libro de Patricia reúne, como les decía, crónicas y textos periodísticos de 30 años, y uno de los libros que aparecen incluidos acá, creo que casi por completo, aunque supongo que sacaste un par de historias del original, o aparece por completo. ¿Sí? Es Los Escogidos, que recoge esa fascinante costumbre que había en Puerto Berrío de, además de recoger los cadáveres que había en el río, de adoptarlos. ¿Nos podrías contar sobre eso y sobre tu experiencia investigando esas voces y escribiendo esas piezas? Sí, los ríos han sido, bueno, los ríos, los humedales, las lagunas, los cuerpos de agua han sido cementerios en este país, lugares por decirlo así, del destino final de muchos cuerpos, un destino decidido, no por los que querían, amaban o habían compartido la vida con la persona fallecida, sino decididos por criminales que quitaron la vida, asesinaron, siguen asesinando a muchas personas, pero que además a ese crimen le agregan otros, que es toda la cadena que hay en la intención de desaparecer un cuerpo y lo que eso implica simbólicamente. Entonces, el río Magdalena ha sido un lugar donde los grupos armados han querido desaparecer
a miles de cuerpos, pues, después y borrar esas vidas. En varios municipios de las orillas del Magdalena hay prácticas religiosas, casi todas tienen un fuerte arraigo religioso, que es cumplir el deber de dar cristiana sepultura al cuerpo de un desconocido. Puerto Boyacá, casi hasta llegando a Barrancabermeja, en todas esas riberas a los dos lados, las personas rescataban cuerpos que iban por el río y que se quedaban como atrancados en los bancos de arena. Pero en Puerto de Río se genera un remanso mucho más grande, es decir, la frecuencia de cuerpos encallados, enredados en la arena y en las ramas era mucho mayor que en otros lugares. Y allá algunos pescadores lo que hacían era darle al cuerpo una empujadita para que el agua continuara con él en su viaje. Algunos los rescataban y los llevaban hasta el cementerio, otros los enterraban en la playa del río. Pero en el año 99 una mujer, una enfermera, una chica que se iba a graduar como enfermera, acudió a las tumbas del cementerio local donde decía NN y empezó a hacer un ritual de conversar con el espíritu del cuerpo que estaba allí y entrar pues en una relación con él. Ella considera que ese espíritu le hizo un primer favor y le puso una plaquita a la tumba que dice gracias por el favor recibido. Y eso empezó a generar en muchas personas que iban al cementerio la pregunta por qué significa eso, quién puso esa placa, por qué, y empieza a crearse esa práctica de adoptar espíritus de restos mortales que están en las tumbas y hacer una relación emocional, religiosa, de intercambios. Y bueno, entonces yo supe esa historia, fui a Puerto de Río para tratar de tener el pálpito y decir, bueno, esto es realmente una práctica cultural, no es una persona que va y le reza a un espíritu, y como tanta gente que le reza a las ánimas, no, aquí hay un protocolo, una manera de hacerlo, una ritualización completa de esa relación. Entonces eran cientos de tumbas que decían escogido, y bueno, y la peregrinación, y los favores, y las recompensas, o sea, todo lo que configuró eso que uno podría llamar pues como un acontecimiento. Entonces yo empecé a conversar con las personas que adoptaban y a preguntarme, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Cómo? Lo que pregunta un periodista, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Y finalmente, ¿qué significa lo que ellos están haciendo? Entonces era como los pabellones del cementerio eran de colores amarillo, fucsia, lila, de colores que no son habituales en un cementerio, y ellos decían, estas personas, ¿qué nos quieren decir? O sea, los vivos, no los muertos, o sea, ¿qué es lo que están gritando? Era como un grito a la orilla del río que no oían sino ellos o el visitante, pero ahí estaba pasando algo. Y bueno, lo que yo hice fue tratar de contestar esas preguntas y finalmente encontrar como una constatación de la desaparición de personas en Colombia de múltiples formas, porque muchos de los que cuidaban esos espíritus lo hacían porque tenían a alguien desaparecido. Y hay una mujer, otra Carmen, que me responde y me dice, ¿usted por qué hace esto? Y ella me dice, porque yo tengo un hermano desaparecido y yo quiero que una mujer en otro cementerio de Colombia lo esté cuidando. Entonces ahí es la solidaridad, la empatía, en un municipio, en un pueblo tan
pues con tanta drama por el conflicto históricamente, aparecen estos gestos, y estos gestos que nos dicen como colombianos, que nos dicen como humanidad, ¿cierto? Ese gesto del cuidado de una inmaterialidad. Eso dice mucho, y es como un viaje es un viaje muy simbólico lo que creo que ese libro plantea, tratar de que las personas que entrevisté pudieran verbalizar y elaborar algo muy profundo que estaba como oculto en el rezo, en el color, en las flores, en la misa, pero eso era lo superficial, que era lo que estaba por debajo. Y es que finalmente nos estaban enseñando el cuidado de un muerto ajeno. Y eso yo creo que en un país como Colombia debería relevarse y destacarse siempre. Lo curioso de ese caso es que hace un tiempo, no sé, 1 año o 2 años, la JEP declaró ese cementerio como un lugar de interés, y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas retiró esos cuerpos. Y hay un asunto interesante ahí en cuanto a cómo ya una comunidad había administrado su propia relación con el conflicto, y como una institución instituciones que hemos creado para esa transición terminan diciendo, no, aquí hay un valor más importante en este caso, que es encontrar, o mejor dicho, devolverle a los deudos de estas personas esos cuerpos, porque otros los siguen llorando a sus desaparecidos. Es súper complejo esa... Sí, de hecho esa práctica ha sido pues muy estudiada y criticada, porque para muchos obstaculizaba el proceso de la identificación plena de esos cuerpos. Pero la unidad de búsqueda entendió ese asunto y, bueno, había empezado a exhumar, y de pronto les aparecen en el cementerio las familias, que no son la familia biológica, a decir cómo se lo va a llevar si es mío. Hay un doliente que no es el del registro civil, pero es un doliente emocional, y, bueno, y religioso en muchos casos, y la unidad se confrontó con eso e hizo un proceso también para que las familias de Puerto de Río acompañaran la exhumación de su escogido e hicieran una despedida. Entonces eso es cuando la burocracia es imaginativa. Puede dar señales de que hay cosas que se pueden hacer de otra manera. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas del público. ¿Hay alguien que quiera preguntar? ¿Tenemos algún micrófono para pasarle? Tal vez habría que poner luz. Sí. Ah, ya. Hola, buenas noches. Gracias por esta charla tan interesante y tan contextualizada, tan generosa de parte de ustedes, de semejante trayectoria. Esta pregunta va para Patricia Nieto. Y yo me pregunto por la periodista que logra, también por Emma, me imagino que también en esa intensidad, ¿cómo afecta toda esta investigación que has hecho, todo este recorrido profesional alrededor de la memoria, alrededor de estas historias tan sensibles, tan dramáticas, tan trágicas? ¿Cómo ha afectado tu vida? Esa sería como... Bueno, ha habido como varios momentos importantes que también llevan como a tomar decisiones, ¿cierto? Ese primer momento que conté ahora de Machuca, que es decir, el periodismo como lo estamos haciendo no funciona, pero yo quiero seguir haciéndolo, y hacer el esfuerzo de buscarle una travesía
a poder seguir contando las historias, a cumplir un deber, porque yo creo que los periodistas tenemos ese deber, a no renunciarlo, pero a encontrar un camino que pudiera dar como resultado historias más respetuosas, historias que reconozcan la dignidad de quien me la da, de quien me cuenta su relato, historias que a mí me enseñen y que finalmente sean un vehículo para que quienes lo leen hagan una reflexión sobre el país en el que estamos y ojalá tomen decisiones políticas de otra manera, que ese es el fin del trabajo del periodista. Entonces, en algunos momentos para cambiar los rumbos, ¿cierto? Para entender que podía hacer periodismo desde una universidad, porque también para los que hemos sido reporteros dejar el periódico es muy duro, o dejar el noticiero de la actividad diaria es difícil, pero también fue tomar ese tipo de decisiones y abrir un camino en otro escenario impensable para mí en esa época. Decidir, me voy a quedar en esta universidad y voy a intentar que aquí haya un espacio para hacer periodismo y para contar estas historias. Efectos, por supuesto, en la salud, es una cosa que a los periodistas no nos enseñan, no nos enfatizan, no nos orientan, y eso del apoyo al apoyo no existía, y los periodistas se iban a cubrir todas estas historias sin ningún tipo de protección, ni física ni emocional. Muy recientemente se habla en los medios de que al volver de una misión hay una cita con un psicólogo o hay una atención, eso no existía. Entonces, claro, afectaciones en eso, en la salud mental, en la salud del cuerpo integral, sí. Pero también me ha dejado aprender a tomar distancia. Es decir, hay una época en que yo cargaba con todas esas historias sobre mí, soñaba todo el tiempo, era como que yo tuviera todas esas voces en la cabeza, dormía muy mal. Y cuando terminé de escribir Los Escogidos y dije punto final, yo sentí que a mí se me quitó como un peso. No sé si eran las mismas ánimas que estaban por ahí. O sea, yo sentí que una cosa se me fue, y lo que se me fue como, yo no puedo, o sea, los periodistas no somos, tenemos una responsabilidad, pero nuestra vida personal, nuestro cuerpo, nuestra historia no puede como sucumbir a ese drama que estamos contando. Entonces, aprender a escuchar, a reconstruir la historia, a acompañar a quien cuenta la historia, pero entender que hay unos límites y que nosotros personalmente no podemos cargar con todo ese dolor. Yo creo que para ustedes también hay un punto en que uno tiene que cortar, y uno puede decir, yo a veces pienso, bueno, yo entré en las confesiones, pero a veces pienso, siento menos que antes. Hace 10 años yo volvía de hacer una entrevista a llorar o a llamar al psiquiatra. Ahora puedo llegar de hacer la entrevista y separarla y vivir el sábado y el domingo en otro entorno y retomar. Entonces son como aprendizajes y no sé, tal vez los años, ¿cierto? El envejecer, el madurar personalmente y también en el oficio, entender que uno hace una partecita, pero que no puede cargar como con esas responsabilidades mayores. O sea, cumplir la responsabilidad de la profesión, del oficio que uno escogió de la mejor manera posible, pero no vamos a transformar el mundo como pensábamos cuando teníamos 20 años, ¿cierto? Como que uno también llega a un punto en que tiene que bajar las expectativas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay una también? Buenas tardes. Patricia,
La verdad, yo también soy periodista. ¿De dónde me habla? Ah, hola. Hola, soy periodista también del 68, de Bolivariana en Medellín, pero la verdad, por el país en el que vivimos, renuncié a ser periodista. Admiro tu valor, el trabajo que haces, pero quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves ese tema de que estas historias, pues al menos en un país donde se lee poco, que son tan importantes para poder entender nuestra historia y recomponerla, en vez de quedarse, digamos, en un nivel underground en las universidades, y en fin, o en centros de estudio, cómo hacer que estas historias que deberían conmovernos para construir un nuevo país se hagan públicas? Porque, no sé, si el Estado pudiera pedir horarios AAA a las cadenas importantes de este país, que en vez de vendernos novelas trucadas donde nos muestran la violencia, de esa manera pudiera esto con psicólogos, con sociólogos, hacer como paneles y que entendamos nuestra realidad y la tratemos de cambiar. Yo creo que hay que, también en la circulación de las informaciones, de las historias y de las noticias hay como unas capas. Y yo creo que en Colombia hay una gran circulación de mensajes y de historias como las que hemos mencionado aquí, por canales que no son los monopolios. O sea, si uno hace un inventario de medios de comunicación chiquiticos que están en todo el país haciendo esto, o sea, hay un movimiento subterráneo de comunicación muy importante. Yo no sé, pensar que una revista, la revista más reconocida del país se vaya a ocupar de frente de esto, o que el canal de televisión de mayor audiencia va a poner a las 8 de la noche este debate sobre para qué sirve la memoria, si para la paz o para más guerra. Esperar que eso pase, yo creo que nos podemos vivir otra vida nosotros, y eso no va a pasar porque está toda la máquina del mercado de la información, claro, que es lo que vende. Yo creo que esto pasa por procesos pedagógicos, porque los medios, las instituciones culturales, el aparato de educación, o sea, entren en esa conciencia y en esa práctica de una pedagogía, como decimos siempre, para que no ocurra más, ¿cierto? Poner como el lema del trabajo, nunca más, pero nunca más en los medios, en la escuela, en la universidad, en las instituciones culturales, en eventos como este, es decir, nunca más un asesinato, nunca más una desaparición, nunca más una violencia contra las mujeres, nunca más un niño reclutado, nunca más una pierna perdida por una mina. Yo creo que si incorporamos eso en la cotidianidad puede haber un cambio. Ojalá las empresas de cine pusieran en los teatros los documentales que hay sobre este tema, pero ahí hay un pendiente de la gente que tiene la propiedad de los medios de convencerse de esto, porque todavía están pensando en qué vende más, y obviamente hay otro tipo de historias que venden más, ¿cierto? Y como que se concienticen de que tienen una función pedagógica, que no es entretener con contenidos que terminan a mediano plazo haciéndole daño a la nueva generación. Pero eso pasa por dueños de medios convencidos del valor de la democracia, de la libertad y del respeto por los derechos humanos. Mientras los dueños de eso no entren en una reflexión sobre este asunto, eso no va a cambiar. Bueno, ya saben que afuera van a estar tanto Patricia como María Emma firmando sus libros, pese a que se ha hablado de cosas muy importantes y la necesidad de pedagogía, y hemos hablado del entretenimiento. Les aseguro que estos dos libros son también supremamente entretenidos, cumplen también con esas expectativas de un lector. Y por un lado, Patricia encanta con sus narraciones, y María Emma en este libro académico tiene una prosa lúcida, exacta, con una economía tremenda.
y ambos libros sirven para comprender esto que nos pasa y que nos ha pasado y nos sigue pasando. Entonces, ya saben, van a estar afuera y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.